Yo les pido que abran sus Biblias, hermanos, en la primera epístola del apóstol Juan, no el Evangelio de Juan, la primera epístola de el hermano amoroso Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Primera de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así de fácil, así de simple. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todos los que estamos aquí creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Ven aquí religión en esta parte? No, ¿verdad? Simplemente nuestro corazón, hace algunos años, ¿verdad?, tuvimos la necesidad, ¿verdad?, de recibirlo, quisimos recibirlo con toda nuestra alma. Decirle: Señor mío, perdóname por todo lo que te he ofendido, por todo lo malo que he hecho en toda mi vida, y te recibo como mi único Señor y suficiente Salvador de mi vida. A partir de ese día, hermanos, nuestra vida cambió completamente. ¿Sí? Empezamos a nacer en Cristo Jesús. Un nuevo nacimiento hubo en nosotros. Y no fue carnal, ¿verdad?, como lo preguntó Nicodemo: Señor, ¿qué me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre para que vuelva a nacer? No, es espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestro renacimiento fue espiritual. Y ya somos diferentes. Somos otras personas. Debemos ser otras personas. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Quiere decir que todo aquel que ama a Dios, que fue el que engendró, también tiene que amar al que fue engendrado por él, a Cristo Jesús. Tenemos que amar al Padre y tenemos que amar al Hijo, a los dos. Hay doctrinas, ¿verdad?, que no creen en Cristo como Hijo de Dios. El gnosticismo, a principios de la era cristiana, creían que Jesucristo no era Hijo de Dios. Los testigos de Jehová no creen en Jesucristo como Hijo de Dios. Creen que Jesucristo es una creación de Dios. Es un Dios pequeñito. No. Cristo Jesús es Dios mismo en segunda persona. Así de fácil. Así de sencillo. Todo aquel, dice, que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a Cristo. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús, conocemos al Padre. Porque cuando vino el Hijo a dejar su palabra, a dejar el Evangelio, todo lo que Jesús habló fue mandado por el Padre. Por lo tanto, tenemos que creer y amar al Hijo tanto como al Padre. ¿Sí? En nuestras oraciones diarias oramos al Padre, pidiéndolo todo en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? Así nos pide el Señor que lo hagamos en el Evangelio de Juan. Nos pide: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Yo te lo daré. ¿Sí? Estamos orando al Padre, y todo lo que le oramos al Padre se lo pedimos en el nombre de su Hijo, para glorificar al Padre y para glorificar al Hijo. ¿Sí? Por lo tanto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Vamos a Santiago, por favor, capítulo 1. Santiago está muy cerca de ahí. Capítulo 1, versículo 18. Amén, hermanos. Amén. Santiago 1:18 nos dice el Señor en su palabra: Él. ¿Quién es Él? Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, el Padre, Dios mismo, Yahvé Sebaot, Jehová, Yahvé, de su voluntad, porque Él lo quiso, porque le agradó a Él hacerlo así. Y dice la palabra que desde la fundación del mundo ya tenía ese proyecto destinado para nosotros. De su voluntad nos hizo nacer. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él, de su voluntad, nos hizo volver a nacer. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de Cristo, ¿verdad? La palabra de Cristo, la palabra del Evangelio de Cristo. Por la palabra de verdad, que es Cristo Jesús, su Hijo que mandó para propiciar su ira de Dios en contra mía. Porque el Señor estaba enojado conmigo, Dios estaba disgustado conmigo, enemistado conmigo. Pero yo, ¿qué puedo hacer para calmar la ira del Padre? Nada. El Padre manda a su Hijo para que sea propicio en calmar la ira de Dios en contra mí. ¿Sí? Y yo lo recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Entonces el Señor me hace nacer nuevamente, no físicamente, espiritualmente, porque su ira fue calmada. Su ira de Dios la contuvo el Hijo en la cruz. La ira de Dios por la desobediencia del hombre tenía que ser
digamos que calmada. Y la calmó el Hijo, por medio de su cuerpo, por medio de su ofrenda en la cruz. El Hijo calmó la ira del Padre. Por eso la palabra dice que en propiciación por nuestros pecados. La palabra propicio significa a favor de, calmar la ira de Dios Padre. Y ese instrumento, ese cordero que calmó la ira del Padre fue su Hijo mismo. Por eso dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad que la dio el Hijo, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos los primeros, no. Los primeros en ser hijos de Dios. Primicias de sus criaturas. Hablando de las primicias, los israelitas al tercer día de la fiesta de Pascua tenían que llevar su primicia, los primeros frutos de la siembra, ¿verdad? Y el sacerdote veía si esa gavilla, esa primicia era buena para garantizar una cosecha excelente. Esas primicias que somos nosotros, ¿verdad? Que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos que mandarle un mensaje al mundo de que también sean parte de la familia de Dios, para que sean también nacidos de nuevo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Porque el mundo está engañado, el mundo piensa que son hijos de Dios, ¿verdad? Y no es así. Son criaturas de Dios. Nosotros que ya recibimos a Cristo como Señor y Salvador somos las primicias, los primeros, ¿verdad?, en ser hijos de Dios. Regresemos a 1 de Juan 5, por favor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ya lo repetimos, tenemos que amar al Padre y amar al Hijo. ¿Sí? Amar al Padre y amar al Hijo. En 1 de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a andar navegando por toda la Biblia, entonces prepárense. 1 de Pedro 1:3. Dice nuestro Señor en su palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es bendito nuestro Señor Dios. ¿Quién dice amén a eso? Amén. 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 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué dice? Renacer. Nacimos físicamente, renacimos espiritualmente. Nos hizo renacer para una esperanza muerta. Viva. Una esperanza viva. ¿El mundo tiene esperanza, hermanos? No. ¿El mundo tiene esperanza? No. No tiene esperanza el mundo. Por eso el mundo vive como vive. Por eso
el mundo vive estresado, por eso el mundo vive angustiado, el mundo ya vive apanicado por todo lo que está pasando, por tanta violencia. Y se agarran de aquí puertas falsas que las abren y se desmoronan. Luego por acá abren otra puerta falsa. Entra esa puerta, pero también se desmorona. No tienen una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza viva. Una esperanza que vive. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Ese es Cristo Jesús. Amén. Que en esperanza estamos nosotros aguardando su venida. En certidumbre de fe sabemos que Él va a venir. Amén. Y que nos va a arrebatar. Nos va a llevar. Nos va a librar de este mundo de engaños y de maldades. Esa es la esperanza viva que el cristiano tiene. Cada día que pasa estamos más cerca, ¿no?, de la venida de Jesucristo. Cada día que pasa es un día que nuestra esperanza va aumentando cada vez más, porque viene pronto. Estamos a pocos años de que Él venga. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros nos tomamos y abrimos esa puerta, ¿verdad? Y ahí está Jesús. Amén. Ahí está Jesús. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Gloria a Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Vamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:20 dice nuestro Señor en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué maravilloso! El Señor cena con nosotros. Amén, amén. Y nosotros con el Señor. Esto quiere decir que hay intimidad. Hay intimidad entre el Señor y yo. Porque no cualquiera invita a cenar a alguien a su casa. Tiene que haber un círculo, ¿verdad?, íntimo para invitar a alguien a cenar a su casa. Aquí nos habla el Señor de intimidad. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa intimidad todos la tenemos. Todos. A cada momento, en cada lugar, a toda hora, donde quiera. Tenemos esa intimidad con el Señor. Intimidad que antes no la tenían. Intimidad que antes ese lugar santísimo estaba cerrado, ¿verdad?, cubierto con una cortina grande, gruesa. Y Él abrió para que nosotros entremos al lugar santísimo y hablemos con Él cara a cara. Amén. En certidumbre de fe. Amén. El Señor está ahí esperándonos. ¿Sí? Regresemos por favor a Primera de Juan. En esto dice: conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos
a los hijos de Dios, o sea, a nuestros hermanos. Tenemos que amar a nuestros hermanos. A todos. A todos. Pero en esto nos vamos a conocer que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Si no amamos a nuestros hermanos, quiere decir que no amamos a Dios. Así de fácil. Tenemos que amarnos los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Sí? Si amamos a nuestros hermanos, quiere decir que amamos a Dios, porque el amor de Dios habita en nosotros. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Es una realidad. Amas a Dios, amas a los hijos de Dios. Amas a los hijos de Dios, amas a Dios. Así de fácil. Y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Amamos a Dios en automático. Si amas a Dios, el temor de Dios te va a inundar todo tu ser, y eso va a provocar que obedezcas toda su palabra, que no le quieras ofender, que no quieras disgustarlo, que tú quieras agradarlo en todo. Romanos 12 nos dice que presentemos nuestros cuerpos, ¿verdad?, en sacrificio santo, apartado para Dios, que es vuestro culto racional. Que este tabernáculo, ¿verdad?, que este tabernáculo que nosotros traemos puesto sea honrado, apartado para Dios. Completamente, completamente. Que mis miembros, mis coyunturas, mis sentidos estén totalmente entregados a Dios. Cuando fue la consagración de los sacerdotes, en el libro del Éxodo, Moisés, mi Señor Dios le pidió a Moisés que matara a un becerro como expiación por el pecado y a 2 carneros. Uno de los carneros era para olor grato a Jehová y el otro era para consagración de los sacerdotes, los hijos de Aarón y sus hijos. Y ese carnero de consagración, lo que tenía que hacer era extraerle la sangre y con su dedo Moisés tocaba el lóbulo derecho de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, agarraba un poquito más de sangre y se la untaba en el pulgar derecho de la mano derecha de Aarón y de sus hijos, y el pie derecho, el pulgar derecho del pie, a Aarón y a sus hijos se lo untaba Moisés. ¿Qué significa eso? Que todo lo que oigas va a ser santo a Jehová. Todo. Que todo lo que palpes con tus manos va a ser apartado para Jehová. Y todo tu caminar sea también santo, apartado para el Señor. Esa era la consagración de los sacerdotes. Y nosotros, este cuerpo tiene que estar totalmente rendido al Señor. Que el Espíritu Santo gobierne completamente este cuerpo. Que inhiba la ira, que inhiba cualquier sentimiento malo. Que el Espíritu Santo tenga la rienda en todo mi cuerpo y lo maneje como Él quiera. Así debemos de vivir. Por eso, el que ama a Dios tiene que guardar sus mandamientos. En Juan 15, Evangelio de Juan, les dije que íbamos a analizar todas las Biblia. Juan 15.
Juan 15:10. A ver, hermanos. Amén. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es una relación de amor-obediencia. Cuando hay amor, ¿verdad? Obedecemos. Tratamos de agradar a la otra persona. ¿Qué mejor agradarle a Dios? Entregando nuestra vida, consagrando nuestro corazón a Dios por siempre. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mi Señor Jesucristo guardó toda la palabra de su Padre, obedeció todos los mandamientos de su Padre. Sí, ¿verdad? Sí obedeció. Fue el único, fíjense nada más, fue el único que cumplió con la ley. El único de todos los hombres en todas las generaciones. Ha sido el único que cumplió con la ley de su Padre. Ninguna persona la pudo cumplir, solamente Él. Por ese amor hacia el Padre, lo quiso agradar, lo quiso tener contento. Padre, me entrego a tu voluntad. Yo he guardado, dice, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Orando, pidiéndole al Padre que de pasara esa copa, sudando gotas de sangre por la angustia de lo que ella sabía que le iba a ocurrir. ¿Y qué le dice mi Señor Jesucristo? No, Señor, yo ya no aguanto, yo ya me voy. No, ¿verdad? No. Sobre mi Señor Jesucristo había, pues, el Antiguo Testamento, la mitad del libro más o menos, de promesa del Mesías. Sobre mi Señor Jesucristo estaba escrito todo esto en el Antiguo Testamento. Por eso mi Señor Jesucristo le dice: Señor mío, si de mi parte fuera, pasa esta copa de mí. Pero luego se somete. Pero no sea mi voluntad, Señor, sino la tuya. Sino la tuya. ¿Y qué hizo el Padre para fortalecerlo? Le mandó un ángel. Le mandó un ángel. Dice la palabra, y le mandó un ángel para fortalecerlo espiritualmente. Porque Jesús, hombre, estaba sufriendo. Necesitaba fortaleza espiritual y le manda el Padre al ángel para fortalecerlo, para que fuera valiente. Dice la palabra del Señor en Juan 8, aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Realmente vamos a ser hijos de Dios. Aquí
Aquí le dice mi Señor Jesucristo a los judíos que habían creído en Él: si permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Y luego, ¿qué dice en el 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Libres. Amén. Y nos hace libres si conocemos la verdad. Si sabemos que solamente a través de Cristo Jesús podemos obtener nuestra vida eterna. Si sabemos que a través de Cristo Jesús hay libertad de pecado. La esclavitud en la que vivíamos ya va a ser quitada, librada de nuestras vidas. Verdaderamente seréis libres de religiones, de doctrinas, de filosofías del mundo, de estereotipos. Este mundo está lleno de esas cosas y la gente vive enlazada a esas cosas. Mañana precisamente, 14 de febrero, ahí va todo el mundo, ¿verdad?, a comprar el regalito, esto y el otro. Y perdónenme por lo que voy a decir, pero aprovecha el mundo el día de mañana para hacer lo que no debe hacer. Fornicación, adulterio, lascivia. Y el mundo festeja el 14 de febrero. Ojo, no me lo tomen a mal. Si se quiere salir a tomar un cafecito. Pero lo pongo como ejemplo de cómo el mundo va tras las cosas del mundo. ¿Sí? Pero el Señor nos hace libres de todas esas cosas. El materialismo que mañana se manifiesta, ¿no? Las flores las triplican en su precio. Los ositos de peluche, los chocolatitos, todo eso, ¿no?, al doble, triple de lo que vale. Y ahí va la gente y lo compra. Yo no digo que no esté bien que demuestren su amistad, ¿verdad? Pero bueno, hay que ser sabios también. El Señor y su palabra nos hace libres de muchas cosas que este mundo tiene. Y cuando uno se da cuenta de todo el engaño que hay en el mundo, es maravilloso. El Señor nos da libertad. Vivimos libres, verdaderamente libres. ¿Sí? Ok. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el Salmo 73, versículo 25. Vean lo que dice Asaf, porque este salmo no lo escribió David. Este salmo lo escribió Asaf. Salmo 73. Versículo 25. Amén, hermanos. Amén. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Vean esa expresión, esa pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? No. Que si lo vemos planamente, tú dices, ¿y? Pero espiritualmente, el cristiano, ¿verdad?, que ve para arriba y dice, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? O sea, tengo todo contigo, todo lo tengo
quién tengo en los cielos? A ti. Tú, mi Redentor, mi Salvador, mi cuidador, mi ayudador, mi sanador. Contigo lo tengo todo. A ti. Y me es suficiente. ¿A quién tengo en los cielos? Yo en los cielos, sino a ti. Y luego dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando llegamos a tener ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Cuando llegamos a la unidad de la fe, al conocimiento de un varón perfecto, a la plena estatura de Cristo, tenemos ese crecimiento, se nos hace poco ya el mundo. Poco. En un valor, en un sentido espiritual. ¿Sí? Porque si tienes a tu Dios bendito, que es tu ayudador, que es tu consolador, y volteas para la tierra, dices, nada ya me llama la atención en la tierra, nada ya me atrae en la tierra, porque yo te tengo a ti y quiero estar contigo, porque no pertenezco a este mundo, pertenezco allá arriba donde tú estás y contigo ya quiero estar. ¿Sí me explico? Y ahí es donde quiere el Señor que lleguemos todos, a esa estatura, a esa estatura, a ese nivel de que despreciemos el mundo entero, que lo despreciemos, porque es despreciable, pero como estamos ahí todavía atorados, enganchados, ¿verdad? Todavía no tenemos ese arranque. No es así. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que lleguemos a pensar así. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, pues no hay nada. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada. Primero Dios, así va a ser. Primero Dios. Tenemos que consagrar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, totalmente, apartarlo para Él. Regresemos a 1 de Juan 5, por favor. Dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravoso, del griego varus, significa pesado o duro. Que no son sus mandamientos pesados, no son duros. Ay, pastor, pero es que se me hace muy difícil cumplir con esto, ¿no? Pues sí, porque todavía no nos entregamos completamente al Señor. Todavía no pensamos como Asaf, de que te tengo a ti, Señor, y todo lo que hay en la tierra ya no me importa. Pero cuando verdaderamente el amor de Dios está en nosotros, así sus mandamientos no van a ser gravosos, porque el Espíritu Santo en nosotros nos va a ayudar a cumplir sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En Mateo 11:30, no vayan. En Mateo 11:30 dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y verdaderamente sí es fácil cuando, repito, verdaderamente estamos totalmente apartados del mundo y entregados totalmente a Dios.
Su yugo es fácil y ligera su carga. Ven a mí, te haré descansar. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Quiere decir, hermanos, que nosotros ya somos nacidos de Dios. Entonces nosotros ya vencimos al mundo. Amén. Ya lo vencimos. ¿Por qué? Porque hubo uno que lo venció primero. Jesucristo de Nazaret. Ya lo venció en la cruz del Calvario. Derrotando al enemigo. Derrotando a Satanás. Humillándolo ahí en la cruz. Ya hubo un vencedor. Y porque Él vence, nosotros también vencemos. Entonces todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Nuestra fe. De verdad, si tenemos la fe suficiente, toneladas de fe, No. como un granito de mostaza. Como un granito de mostaza. Si tenemos esa fe como un granito de mostaza, entonces somos vencedores. Vencedores. ¿Sí? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestro creer en Cristo. Nuestro creer en nuestro Salvador. Aquí en mis notas escribí: la fe que vence al mundo. Aprendemos el secreto de la victoria sobre el mundo. El sistema de este mundo es un monstruoso artificio de tentación, siempre tratando de alejarnos de Dios y de aquello que es eterno. El mundo siempre te va a querer alejar de Dios. Eso es seguro. Te va a querer alejar de Dios, tratando de ocuparnos con lo que es temporal. El mundo te va a querer ocupar con lo que es temporal y lo que es sensual. El enemigo siempre va a atrapar con lo sensual, con lo sexual. Si no, vean los espectaculares de Tlalpan, o los comerciales, por todos lados, ¿verdad? Revistas, en los puestos de periódicos ya, tan explícitos. Todo eso quiere el enemigo, ¡pum!, capturar. Acá. Las gentes de este mundo están totalmente dadas a las cosas del tiempo y de los sentidos. Lo que es temporal. A los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. Se han vuelto víctimas de las cosas pasajeras. La gente del mundo. Solo el hombre que es nacido de Dios verdaderamente vence al mundo, porque por la fe puede elevarse por encima de las cosas perecederas de este mundo. Podemos nosotros por la fe ir creciendo, y de repente ya el mundo lo vamos a ver así, abajo, y nos vamos a dar cuenta de los engaños del mundo, y ya no vamos a querer participar de lo que el mundo participa. Contemplar las cosas en su verdadera perspectiva. Dice la palabra que el espiritual lo juzga todo. El espiritual lo juzga todo. Cuando ya estás en ese nivel, ya vas a juzgar según la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta de las cosas según la palabra de Dios. ¿Sí? Solo el hombre que es nacido de Dios verdaderamente vence al mundo, porque por la fe puede elevarse por encima de las cosas perecederas de este mundo y contemplar las cosas en su verdadera perspectiva, la eterna, que lo único que vale la pena
realmente vence al mundo no es el gran científico, ni el filósofo, ni el psicólogo, sino el sencillo creyente que se da cuenta de que las cosas que se ven son temporales y que las cosas que no se ven son eternas. Una contemplación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo disipa la gloria de este mundo. ¿Sí? Rechazamos la gloria de este mundo. No me importa el estatus, el estereotipo, el agradar al hombre, ¿verdad? No me importa. Me importa agradarle a Dios. ¿Sí? Dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Amén. ¿Quién? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en certidumbre de fe lo esperamos. Él, ese es el que vence al mundo. Dice la palabra en Romanos 8. Ya con eso terminamos. Nosotros, hermanos, cuando luchamos en una batalla espiritual, nosotros no luchamos por la victoria, sino luchamos desde la victoria, que no es lo mismo. No luchamos por la victoria, porque la victoria ya la tenemos. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos ama. Y no luchamos para obtener la victoria, sino luchamos porque Dios ya nos dio la victoria. Amén. Desde la victoria. Amén. La victoria ya está dada. Amén. Ya la obtuvo Cristo en la cruz del Calvario. Ya me la pasó a mí porque yo acepté su yugo, acepté que Él es el Hijo de Dios. Ya tengo la victoria. Entonces, en certidumbre de fe, lucho por la victoria. Desde la victoria. ¿Sí me explico? Amén. Sí. Romanos 8 dice 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Nadie. Nadie nos separa del amor de Cristo. Aquí dice Pablo, tribulación. ¿La tribulación nos va a separar del amor de Cristo? Claro que no. Si echamos raíces en su palabra, si echamos verdaderamente esa raíz en nuestro corazón, ¿quién nos va a arrancar de Cristo en nuestro corazón? Nadie. Porque esa raíz va a estar bien, pero bien metida. Y nadie me la va a poder sacar. Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Eso nos separa del amor de Cristo? No. No. Nada de eso nos separa del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Y vean cómo dice la palabra, dice más que vencedores, o sea, no dice son vencedores, somos vencedores, no somos más que vencedores, por medio de aquel que nos ama. Así es de que, hermanos, nada nos puede amedrentar, nada nos puede achicar, nada nos puede causar miedo. De verdad,
Porque tenemos un arma poderosa que es nuestra fe. Y la victoria en Cristo Jesús. Cuando tengamos problemas, cuando tengamos preocupaciones, échenlas de su mente y déselas al Señor. Porque Él obrará en nosotros. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Si estamos totalmente consagrados, totalmente entregados a Él, nada nos va a separar. ¿Y eso qué provoca en nosotros? Paz, gozo en nuestras vidas. Así que, hermanos, Él ya nos dio la victoria. Amén. Él ya nos dio la victoria. Cuando vengan esas luchas espirituales, luchemos desde la victoria y no para ganar la victoria. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos.